Nuestra intervención la vamos a dividir en dos partes. Una relacionada con los ataques del gobierno del presidente Uribe a la justicia y otra a mostrar cómo el gobierno del presidente Uribe es un gobierno emblemático en materia de corrupción. El primer punto. Empecemos diciendo que el gobierno ha venido atacando de manera sistemática a la justicia colombiana. Para ello, permítanme recordar que mediante el decreto 1837 de 2002 se declaró la conmoción interior, que allí, con fundamento en esa declaratoria, mediante varios decretos, se decretó un impuesto de guerra, se recortaron derechos con normas penales para la sanción de delitos, se establecieron zonas de rehabilitación en las cuales el poder civil quedaba bajo el mando del poder militar. Varias de estas normas fueron acusadas ante la Corte Constitucional, organismo que declaró inexequible varios decretos y que a partir de esta declaratoria de inexequibilidad, decimos nosotros, empezó el viacrucis al que se le ha sometido a la Corte Constitucional y en general a la justicia colombiana. Empezaron ahí a sistematizarse unos ataques contra la justicia. Primero, a través de un proyecto de acto legislativo que fue el proyecto 02 de 2003. Allí se planteó un estatuto antiterrorista, donde se proponía acabar con el control judicial de los estados de excepción, empezar entonces a golpear a la Corte Constitucional, donde se planteaban detenciones administrativas hasta por 36 horas, más allá de lo que planteaba la Constitución de 1991, donde se planteaba el empadronamiento, donde se le otorgaban funciones judiciales a los militares y donde se planteaba reducción de las facultades de la Corte Constitucional. Por fortuna para el país, este proyecto no pasó en el Congreso de la República. Pero luego el gobierno siguió insistiendo, planteó un proyecto de acto legislativo en octubre del 2002 para reformar la administración de justicia. Allí se pretendía modificar los controles a los estados de excepción nuevamente, limitar la acción de inconstitucionalidad. Se planteaba prohibir que a través de sentencias la Corte Constitucional pudiera ordenar gastos a las autoridades administrativas, recortarle entonces las facultades, sobre todo cuando la Corte ordenaba la aplicación de derechos fundamentales. Se prohibía la tutela contra providencias judiciales y se limitaba la procedencia de la tutela para proteger derechos sociales. Por fortuna, el Congreso no le dio curso tampoco a este atentado contra la Constitución de 1991 y a un atentado contra la construcción de Estado Social de Derecho. Pero veamos otros actos del gobierno del presidente Uribe. El presidente Uribe, usurpando funciones que no le corresponden, que son propias de la Administración de Justicia, ordena el 26 de octubre de 2006 la detención del secretario de Gobierno de Buenaventura, un presidente de la República, produciendo órdenes de captura. Todos nos quedamos estupefactos cuando el presidente de la República, usurpando, invadiendo competencias que no le corresponden, hacía este acto, agrediendo la majestad de la judicatura. Quiero ahora mostrar los 5 principales choques entre el presidente Uribe y la Corte Suprema. El magistrado Yesid Ramírez dijo que el presidente Uribe había actuado en el tema del choque de trenes a favor de la Corte Constitucional, que se había parcializado. Y ese tema es un tema importante, porque allí sigue el acto de sevicia del presidente de la República, del gobierno del presidente de la República, contra la rama jurisdiccional.
En octubre de 2007 el presidente acusó al magistrado Velázquez de haber incitado al Para Tasmania para que declarara contra el presidente Uribe. Y aquí empieza un síndrome del presidente Uribe, el síndrome del presidiario. Hoy el presidente Uribe tiene un síndrome de ser capturado, de ser llevado a la cárcel por la justicia colombiana. Y parte de sus agresiones de las últimas agresiones del presidente se deben justamente a ese síndrome de que la justicia le ronde el palacio presidencial. El magistrado César Julio Valencia denunció en El Espectador que el presidente había llamado a preguntar por el caso de su primo, el senador Mario Uribe. A este respecto, en estos días escuchábamos a José Obdulio Gaviria decir que estaba contento porque sabía de buena fuente que el senador Mario Uribe saldría bien librado. Sin embargo, salió con orden de captura y todos sabemos la suerte del senador Mario Uribe. El presidente Uribe pidió al magistrado César Julio Valencia que se rectificara respecto de que el magistrado Valencia había recibido una llamada del presidente para preguntar por la suerte de su primo. Sin embargo, el magistrado César Julio Valencia dice: yo no me rectifico. Y los abogados del magistrado Valencia a su vez invitan al presidente de la República a que él se someta a una prueba de polígrafo, y el presidente no acepta ese reto. En septiembre de 2007, el presidente Uribe se refiere al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que negó procesar a paramilitares por sedición. Y allí el presidente comete uno de los actos de mayor agresión contra la Corte Suprema de Justicia. Dice que la Corte Suprema de Justicia falla con criterios ideológicos y que la Corte es un obstáculo para la paz. Nada más ni nada menos. Fallar con criterios ideológicos significa un cargo muy grave contra la Corte Suprema de Justicia. Significa decir que la Corte falla con subjetividad, y decir que falla con subjetividad es decir que la Corte Suprema de Justicia es prevaricadora. Y cuando a la Corte Suprema de Justicia se le señala de ser obstaculizadora para la paz, hay un grave cargo contra la Corte Suprema de Justicia, porque se le dice que ella atenta contra la Constitución de 1991, ya que esta Constitución es una Constitución que tiene un eje vertebral: la búsqueda de la paz para todos los colombianos y las colombianas. Lo cierto es que nosotros reivindicamos ese actuar de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia allí entiende perfectamente lo que es un delito político. La Corte entiende que en la tradición jurídica colombiana el delito político puede estar en la figura de la rebelión, de la sedición o de la asonada, que son delitos contra el Estado, y ningún paramilitar podría estar en un delito político, porque nunca han estado contra el Estado colombiano, han estado para favorecer al Estado colombiano. La Corte Suprema de Justicia sale en su defensa y la Corte dice: estamos comprometidas con la paz. La Corte rechaza las declaraciones del presidente y dice: tales manifestaciones constituyen una injerencia indebida e inaceptable en la actividad judicial. Y senador Héctor Elí, nosotros también entendemos que el presidente de la República ejerce una intromisión indebida, inaceptable